que se dedican a enseñar la palabra. Estudian, se preparan en los seminarios y bueno, ellos se dedican a la enseñanza. Pero también hay evangelistas y misioneros, ¿no? Que van, muchas veces dejan, ¿no? Depende del llamado que Dios le da, ¿no? A veces no es un llamado a tiempo completo, sino que es un llamado, digamos, que, por ejemplo, en mí, personalmente, y bueno, dije ya, pues voy a ir una semana. Y fuimos, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? En el cual es una experiencia muy hermosa, porque hemos visto la mano de Dios obrar, ¿no? En su presencia también, envolvernos, cubrirnos y guardarnos de todo peligro. Me dice la palabra en el 15, ¿lo puedes leer? Claro que sí, dice así: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Que también Dios, o sea, dice en el día del juicio, ¿no? Que o sea, el castigo va a ser peor que Sodoma y Gomorra para la ciudad donde han rechazado la palabra de Dios, ¿no? Vamos a poner un latido por ahí. No me salen latidos, está demorando, creo que ahí. Pero aprovechamos esta pausa para saludarlos a los que se están conectando, que Dios los continúe bendiciendo. Y estamos en un tiempo Selah. Es necesario hacer un Selah en nuestras vidas y para meditar en las Sagradas Escrituras. Muy bien, así continuamos con el siguiente, la tercera pericopa, ya en este caso ya de las persecuciones venideras. Ahora vamos a aprender. Muy bien, así que no se olviden que puedan también tocar la pantallita para que así también, porque el TikTok tiene protocolos, si no hay eso a veces como que nos limita a varias cosas o también no tiene llegado, ¿no? Entonces usemos las herramientas necesarias como para también difundir el Evangelio, porque de eso se trata, aprovechar las herramientas necesarias. Muy bien, así que continuamos con el siguiente versículo del 16 hasta el 25 vamos a leer. Claro que sí, que dice así: persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como ovejas, como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquellas horas os será dado lo que habéis de hablar. Este texto me hace recordar mucho cuando era más pequeña, porque siempre decía que el Espíritu Santo me haga recordar de todo lo que haya aprendido. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. No es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro,
y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Termina de esta manera. Y pues vamos a continuar con la meditación de la pericopa con nuestra querida amiga Esther. Aquí habla sobre persecuciones venideras, dice, ¿no? Y Jesús nos dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, dice, ¿no? Sí, el mundo está lleno de lobos. Entonces, pero no es mala la palabra, sí, tanta maldad, ¿no? Dice, ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos habla de la prudencia, pero a veces también de la sencillez, ¿no? Y dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas. Entonces vemos que, o sea, también hay oposición, ¿no?, al evangelio espiritualmente, pero también hay físicamente, ¿no? De personas que se oponen, ¿no? Hoy en día, tal vez en el tiempo de los discípulos, eran los fariseos, pero también los romanos, ¿no? El celo de los fariseos y los saduceos también quisieron que crucificaran a Jesús y también a los apóstoles, ¿no? Mataron a Jacobo, ¿no? Sí. Y bueno, vemos que ellos fueron perseguidos, ¿no? Porque incluso se iban a otras ciudades, ¿no? Como Felipe se fue a Samaria y predicó el evangelio ahí por la persecución, ¿no? Pero aún medio de todo, sí, que va a haber persecución. Hoy en día también está ¿no?, el LGTB, ¿no? Entonces, por esa parte a veces también, ¿no?, piensan que a veces los cristianos como que son muy radicales, o como que no son tan abiertos tal vez para su forma de pensar, ¿no? A veces mucho el libertinaje, ¿no? O sea, el enemigo también se mete, ¿no? También no solamente, o sea, como una cultura o como una moda, ¿no? Y vemos que Jesús nos dijo, ¿no?, que íbamos a ser perseguidos, y como lo fueron los apóstoles, ¿no? Ellos fueron testimonios, ¿no? Fueron los primeros mártires, ¿no? Fueron los primeros que fueron perseguidos por causa de la palabra. Pero ellos dicen que ellos no tenían miedo, ¿no? Hoy en día, a veces cuando escuchamos persecución, como que ya nos da miedo. Pero ellos fueron, o sea, estuvieron tan llenos de Dios, tan llenos del Espíritu Santo, que ellos tenían valentía para predicar, ¿no? Que aún cuando a Pedro le metieron preso, ni bien salieron, ellos ya estaban predicando en el templo, ¿no? O sea, tenían esa valentía, esa osadía, ¿no? Aún de no tener miedo, ¿no? De predicar la palabra de Dios, aún cuando hubiera oposición. De nuevo. Y hoy en día que nosotros actualmente no tenemos oposición, ¿no? En nuestro país, en Perú, tenemos libertad de religión, libertad, ¿no? Cuanto más, ¿no?, debemos levantarnos, ¿no?, espiritualmente, para poder cumplir también con la gran comisión, ¿no?, de predicar la palabra del Señor. De predicar el evangelio, ¿no? Pero a veces no lo podemos hacer desde nuestra humanidad, sino necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios, ¿no?, para que Dios obre nuestras vidas, ¿no?, y podamos con valentía predicar su palabra. Con dunamis, con poder. Lo que es necesario, es importante. Pero dice la palabra que aún los de tu familia, dice, ¿no? Yo he escuchado incluso testimonios de pastores hoy en día, ¿no?, pero que cuando se convirtieron no eran, como tuve un profesor del seminario que él no era creyente, pero se convirtió, fue el primero en su casa en convertirse, aun cuando era adolescente, y sus padres más que todo se oponían, ¿no? Decían, no, que el evangelio no es para nosotros, que tienes que estudiar tu carrera.
Y me dijo, no, me dijo incluso, vas a escoger entre el Evangelio o vas a escoger entre nosotros. A ver. Y lo echó de su casa, ¿no? A mí mi profesor es testimonio. Lo echó de su casa y un tiempo estuvo viviendo en la iglesia, ¿no? O hasta en la calle, creo que dormía en el parque, en provincia. Entonces vemos que a veces de nuestra familia se van a oponer, ¿no? El que tú quieras servir al Señor, ¿no? O incluso hay personas que te van a decir, no, ¿para qué entregas tu vida a Dios? ¿Para qué lo sirves por mucho tiempo? Estás en la iglesia, ¿no? Como que por decir, ya voy a la iglesia, pero sí, nada más, a veces, nada. O sea, que no te involucres tanto. Nosotros busquemos en la presencia de Dios, que nosotros nos involucremos con Dios, que lo busquemos con todo nuestro corazón, dice la palabra, ¿no? ¿Sí, hermanos? Claro que sí. Vamos a proseguir con el siguiente versículo. Bueno, no, ya hemos terminado. Ahora vamos a pasar pero algo que tenemos que saber que sí, a través de este capítulo, Dios nos está haciendo recordar de que sí, hay persecuciones venideras, donde a través de las experiencias que vivieron los apóstoles, también nosotros podemos entender, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Y Jesús es el gran ejemplo quien ha dejado para que podamos seguir sus pisadas. Y vamos con la siguiente perícopa. No se olviden, hermanos, les damos una cordial bienvenida y son bienvenidos. Muy bien, vamos a continuar, y para aquellos que recién se han conectado, recién se han topado con este live, pues estamos meditando en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 26, que dice así: ¿a quién se debe temer? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al fondo, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Entonces, ¿a quién debemos temer? Continuamos con la meditación con nuestra querida invitada especial de hoy. Y el invitado especial es nuestro Dios, no digo en el sentido de que ella está en la programación. Así que adelante, preciosa. Claro que sí. Y mientras tanto vamos a dar a todos aquellos que se han conectado. Saludamos a Zacarías, a Walder, a John, a Joel, ¿a quién más? A Johncito. Saludamos a Jesús Ambrosio y a todos los que están detrás de pantalla, que no los podemos ver, pero a todos ustedes, y gracias también por acompañarnos. Estamos haciendo una pausa para meditar en las Sagradas Escrituras.
Así que vamos a continuar. Gracias a Gilbert. Hola, Cela, bendiciones. Jesús Ambrosio. Y Cela significa hacer una pausa para meditar. Así que continuamos, preciosa. Bueno, vemos que dice la Biblia que no debemos temer a los hombres, ¿no? Es importante, pero también que nuestra comunión con Dios, ¿no? Primero es nuestra comunión con Dios, ¿no? Si nosotros estamos bien con Dios, no vamos a poder amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Y también amar a nuestro prójimo, amar a la iglesia, ¿no? A nuestros hermanos en la fe, aun con sus errores y defectos. Y también amar a los perdidos, ¿no? Porque si vamos a ir a predicar la palabra, necesitamos primero llenarnos de Dios, de su presencia, ¿no? Es lo que he aprendido, porque uno puede ir, ¿no? Ya voy a ir a predicar, pero a veces con otra motivación, ¿no? Pero si uno busca primero a Dios, ¿no? La Biblia dice, ¿no?, que debemos buscar primeramente el reino de Dios. De buscar a Dios, y a través de tu comunión con Dios va a fluir, ¿no?, el de servir a otras personas, ¿no?, el ministrar a otras personas, ¿no? Y dice que no debemos tener miedo, ¿no? Y eso fue lo que experimentaron los discípulos, ¿no? A través de su comunión con Dios, ellos tuvieron esa valentía, esa osadía para predicar la palabra, ¿no? Porque si nosotros vamos así, sin estar llenos del Espíritu Santo, vamos a tener miedo, ¿no? Hasta miedo de hablar, o nos vamos a trabar, ¿no? O nos va a dar vergüenza, ¿no? Pero si estamos llenos de Dios, de ahí va a fluir nuestra valentía, nuestra osadía, ¿no? Y la Biblia dice lo que dice, ¿no? Lo que proclamando desde las azoteas, ¿no? Por eso vemos al apóstol Pedro poniendo como ejemplo, ¿no?, que él hubo un tiempo donde él negó a Jesús, ¿no? 3 veces, dice, ¿no? Pero vemos que en Hechos capítulo 2 ya, ¿no?, él, una vez que recibe el bautismo del Espíritu Santo, o sea, se llena, es transformado, por decir, totalmente, porque va y predica la palabra públicamente, ¿no? Y convierte en 5.000 personas, dicen. Entonces vemos, y luego de ahí él predicaba, aún le llevaron preso, pero igual salió al templo, a las sinagogas a predicar la palabra, ¿no? Y aun cuando les dijeron, no prediquen a Jesús, ¿no?, los fariseos le decían, los sumos sacerdotes, y él dijo, ¿no?, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y él aún más todavía le decía, oraron y dijeron, Señor, danos más osadía, haz más milagros, obra más. O sea, ellos oraron a Dios por valentía, ¿no? Cómo ellos llegaron a impactar a esa generación, ¿no? Ese tiempo llegaron a predicar, ¿no? Como dice la palabra, ¿no?, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Nosotros somos parte también de esa gran comisión de ir hasta lo último de la tierra, y a toda criatura, a toda tribu también, y entre otros. Y si nos callamos en este tiempo, de alguna otra manera se va a cumplir la promesa de Dios. Sí, o sea, Dios tiene un plan y nos llama a nosotros, ¿no?, a ser parte de su plan. Pero si nosotros a veces por miedo tenemos a veces otras prioridades, y podemos decir, no, que yo no soy capaz, igual Dios lo va a hacer. Sí, porque según la naturaleza, todos tenemos algo que... El miedo más que todo, el miedo es como un obstáculo, ¿no? Ahí está el miedo, ¿no? A la hora de evangelizar a veces como que da miedo, ay, qué vergüenza, ¿qué nos van a decir? A veces podemos decir humanamente, ¿no? Pero es necesario, ¿no? La Biblia dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo, sino a los que
pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es importante porque en realidad sí, a la hora de evangelizar hay personas que te van a decir que no, que a mí no me prediques, y te van a insultar incluso, ¿no? Te van a insultar, pero dice la Biblia que nosotros no debemos tener miedo. Ya bien, tal vez una persona no te aceptó, pero tal vez otra persona te puede aceptar, ¿no? En el caso mío, me acuerdo que el último día que hicimos una campaña allá en Lambayeque, o sea, llegué a había 2 familias, ¿no? Y ya habíamos, incluso ya el pastor había mandado a alquilar 2 equipos, se iba a hacer una campaña en la plaza de Ocupe, en Lambayeque. Y ya estaba todo preparado, nos preparamos, habíamos orado todo y ya estaba todo listo, ¿no? Ya el Señor nos había dicho que Él nos iba a dar la victoria, ¿no? Y que se iban a salvar muchas almas. Pero al comenzar, o sea, ahí estaban las sillas, ¿no? En las plazas, ahí. Y no había gente, no había. Ay, hemos alquilado ese equipo también, alquilar equipo grande cuesta, pues no se invierte. Y entonces, pero el Señor ya nos había dado la promesa de que sí iban a convertirse almas, aunque no lo veíamos. Entonces nuestro líder nos dijo, no vayan e inviten a las personas que están ahí, traigan a los niños, ¿no? Porque mayormente los niños son los que están ahí alrededor. Entonces fui con una hermana, ¿no? Varias hermanitas fuimos. Eran los niños, pero no había niños tampoco. Pero en medio de la plaza vi que había 2 familias, ¿no? Entonces me acerqué a una familia, esposo, la esposa y su hijito. Y le dije, nos puede acompañar, ¿no? Vamos a hacer un evento aquí, vamos a predicar la palabra. Dijeron, no, todavía no, dijeron. O sea, tal vez no querían acercarse, ¿no? Pero ya dijeron que todavía no. Y luego había otra familia más allá, ¿no? Que no nos miraban ni siquiera, pero ahí, como yo estaba esperando que la otra hermana vaya y me invite. Entonces la otra hermana fue, pero se distrajo. Y dije, no, ahora yo tengo que ir. Entonces, y a mi mente vino ese texto bíblico que dice, ¿no? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me acuerdo que en una de mis clases escuché así a uno de mis maestros y yo dije, no, Señor, voy a pensar que esta persona sí quiere ir, ¿no? Puede que no quiera, pero puede que sí quiera, ¿no? Entonces, la única forma de saberlo es que le invite. Y fui y le dije, no, Señor, mira, estamos en este evento, que le invitamos a usted, a toda su familia, vamos a hacer evento de niños. Y el Señor, no sé, ni estaba terminando de invitarle y me dijo, sí, vamos. Y ya pues vino con su esposa, tenía 3 hijos, era familia, ¿no? Dije, no, y ya con esto siquiera ya llenamos siquiera la fila de adelante, dije. Entonces pasamos y bueno, mi líder también al ver eso y al ver que ya se acercaban algunas personas dijo, sí, el Señor va a hacer la obra. Dije, ya, entonces salimos con fe, ya chicos, avísense. Y se empezó a llenar el lugar, se empezó a llenar primero con niños, porque fue como algo de 23 niños que se acercaron, que se sentaron, hicimos teatro, coreografía, ¿no? Y al final les predicaron el Evangelio. Y también con adultos también hubo casi una cantidad de 23 adultos, ¿no? Estaban. Y bueno, me hace acordar eso, que no debemos tener miedo, ¿no? Porque no, dice, no debemos tener miedo a los que matan al cuerpo, ¿no? Pero el alma, o sea, nuestra vida está en las manos de Dios, ¿no? Así como lo estuvieron en los discípulos, ¿no? Como Esteban, ¿no? Que fue el primer mártir. O sea, él decía, veo los cielos abiertos, veo a Jesús en su trono, ¿no? O sea, él a pesar de que estaba siendo golpeado, apedreado, sus ojos estaban puestos en Jesús, ¿no? Estaba tan enamorado de Jesús, tan apasionado por Jesús, que él no le importó dar su vida, ¿no? No le importó el precio, porque él decía, yo veo a Jesús, ¿no? Y él sabía que cuando él iba a morir, él iba a estar delante de la presencia del Señor, ¿no?
Y también Dios nos llama, ¿no? Ser apasionados por Él, ¿no? Y a no tener miedo, ¿no? Tal vez vamos a tener miedo, pero tenemos que superarlo. Amén. La Biblia dice que aún nuestros cabellos están contados. O sea, Jesús tiene cuidado de nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios nos llama que somos la niña de sus ojos, que somos real sacerdocio, nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿no? Vemos que para Dios nosotros somos especiales, ¿no? Y dice que aún nuestros cabellos, miren, Él los tiene contados, ¿no? O sea, tiene un cuidado especial por sus hijos, ¿no? Que Él nos ama demasiado. Nos ama tanto que entregó su vida por nosotros. Wow, excelente. Y de hecho en 2 de Timoteo también nos enseña bastante acerca de ello. Y Siervas hasta luego nos dice, tengo que alistarme para ir al culto. Claro que sí, estamos aprovechando una pausa porque sé que también tenemos que ir, ¿no? Sí, pero estamos aprovechando. Claro que sí, y ya en un ratito también nos damos un saltito rápido. Sí, claro que sí. Y qué mejor si nos dicen vayamos a la casa del Señor, porque eso nos alegra. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y los que de repente por algunas circunstancias están en el trabajo y entre otros, también aprovechamos esta ocasión para compartir las buenas noticias de la salvación. Y a todos ustedes también, bendiciones. Así que vamos a continuar. Me faltan dos, ¿no? Claro que sí, nos faltan dos pericopas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y vamos a continuar. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 34, que dice así: Jesús, causa de división. Interesante subtítulo. Y ahora el contenido dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Porque a veces se dicen, bueno, si estás en el camino todo es paz, dicen, ¿no? Pero aquí encontramos una respuesta bastante interesante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, ahí está, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, como al inicio estaba diciendo, que Jesús en sí nos da el ejemplo de que nosotros tenemos que seguir, es decir, y el que no toma su cruz, tomar la cruz, pues también es sacrificio, y entre otros, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Claro que sí. Muy bien, así que en este caso, pues también aquí está enseñando mayormente, no podemos dar prioridad a otras cosas. En este caso da un ejemplo de que si hay alguno, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. La prioridad, básicamente. Muy bien, y pasamos con la meditación con nuestra querida Esther. Adelante, por favor. Bueno, ahí más que todo dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallarán. Es importante, ¿no? Dios nos llama a servirle con toda nuestra ser, ¿no? Con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Así como Jesús entregó todo por nosotros, por su vida, por nuestra salvación. Por nuestra salvación.